por eso es muy importante que la historia se conozca, porque el que olvida el pasado se condena a repetirlo. Por ahí dice una canción. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliet. Antes de empezar con este video quiero invitarte a que te suscribas a este canal porque publico videos todas las semanas. Hoy estoy más presentable que en el anterior video donde exageré con el bronceador y el iluminante, estaba como en crisis y me maquillé horrible. Perdón, lo reconozco. Ahora sí podemos empezar con este video. Entonces, empecemos. Hoy hablaremos sobre 3 de las peores epidemias de la historia. En estos días seguramente han escuchado hablar sobre el COVID-19. Lo vamos a llamar piña para que no me censuren este video ni me lo desmoneticen. Entonces, seguramente han oído hablar sobre la piña. Y aunque generalmente no suelo hablar de temas de actualidad aquí en el canal, este hecho de crónica ha hecho que en mí surjan curiosidades de cómo han sido las epidemias a las cuales ya se ha enfrentado el ser humano. Y obviamente cuáles de todas las que han habido han sido de las peores. Hoy quiero hablarles de 3 que me impactaron particularmente porque fueron muy violentas. Y tanto en difusión como en número de víctimas han sido de las peores a las cuales se ha debido enfrentar el ser humano. Quiero aclarar inmediatamente que no toco estos temas desde ningún punto de vista científico, sino exclusivamente histórico. Tampoco es ningún tipo de clasificación, sino simplemente un repaso histórico. Con la primera que vamos a empezar es con la peste negra. No solamente una de las más famosas, sino también una de las peores. Esta golpeó a Europa alrededor del 1300. Según la teoría más acreditada, la peste negra deriva de la Yersinia pestis, una bacteria que se transmite de los roedores al hombre a través de las pulgas. Su origen sería chino, en donde debido a los movimientos migratorios de los pueblos mongoles, habrían llegado a Europa atravesando las redes comerciales que transportaban mercancía desde Asia. Obviamente con la mercancía también llegaban personas y animales, y junto a las personas y animales también llegaron las bacterias y las enfermedades. A través del Mediterráneo y de la península italiana, la peste en pocos años llegó a todas partes de Europa, acabando así con al menos 1/3 de la población de aquel entonces, que se calcula hoy en día que fue alrededor de unos 20 millones de personas. Pero ¿por qué la peste se difundió tan rápido? La condición higiénico-social de la Europa medieval representaron seguramente el ambiente ideal para que se propagara y se difundiera esta enfermedad. No obstante, el movimiento de un país al otro y una ciudad a la otra fuera mucho más limitada que la de hoy en día, la higiene era mucho más escasa, por no decir inexistente en la mayoría de casos. Las ciudades eran supremamente sucias y no existía el alcantarillado, que es por donde viajan, por decirlo así, las aguas negras. Todos los desechos de los baños, de todo lo que se lava, toda la suciedad viaja a través del alcantarillado. Las ratas, por su lado, representaban un flagelo para la sociedad y vivían en contacto muy cercano con los seres humanos. En estos tiempos eran desconocidos los motivos científicos de esta enfermedad y no se entendía cómo ni por qué se difundía esta. Todos los tratamientos y consejos que se utilizaban en aquel entonces para aplacar la difusión y para aplacar la enfermedad fueron completamente inútiles. Esto hasta que llegó la cuarentena. Recuerden, quédense en casa si no es estrictamente necesario salir. Por favor, todos en casa, que en este momento la estamos viviendo prácticamente. Una de las creencias populares era que la peste negra fuese un castigo divino, y otra mucho más absurda era la de echarle la culpa al pueblo hebreo. O sea, qué absurdidad. En aquel entonces yo no creo que existiera la cantidad de contaminación y todo lo que tenemos hoy en día,
Yo sé que muchos piensan que es un castigo divino, pero no lo es, porque ya desde la Edad Media y creo que mucho más antes, donde la tierra estaba incontaminada, han existido este tipo de flagelos. Entonces ya córtenla, que no es castigo divino de nada, es la naturaleza. Punto. Nos está golpeando ahorita y probablemente dentro de 100 años, si no antes o de pronto 200 años, llegará otra mucho más terrible. Entonces es algo con lo que el ser humano deberá convivir siempre y simplemente tenemos que prepararnos y pues no vivir como en obsesiones y estas cosas, pero sí como que saber que es una cosa que algún día volverá. Entonces por eso es muy importante que la historia se conozca, porque el que olvida el pasado se condena a repetirlo. Por ahí dice una canción. Vamos a seguir. Bueno, pero al final de todos los años que duró la peste y la cantidad de víctimas que dejó, ¿qué fue lo que pasó? Porque obviamente no existían los avances científicos ni tecnológicos que tenemos hoy en día. La peste se extinguió prácticamente sola alrededor del 1353, después de casi 7 años de su llegada a Europa. Por eso es muy importante la cuarentena, para que esto no siga durando como 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. En este entonces todavía no se había implementado la cuarentena y por eso es que era como un continuo. Entonces dejaba como muchísimas víctimas. Hoy ya la experiencia está de nuestro lado. Vamos a seguir. Las consecuencias fueron dramáticas, puesto que gran parte de la población europea en aquel entonces perdió la vida. Curiosamente, por decirlo así, se tuvieron algunos efectos positivos, si se pueden decir así, puesto que reduciéndose la población de esta manera, mejoraron las condiciones de vida de quien sobrevivió. A este punto hubieron más recursos para un número reducido de personas. Y fue este uno de los principales motivos por los cuales la humanidad salió de la Edad Media, por decirlo así, donde empezaron a haber muchísimos más avances en ámbitos científicos y bueno, infinidad de cosas. Es decir, que se acabó por fin la Edad Media. Ahora pasaremos a la segunda terrible epidemia que vivió la humanidad, y esta fue la varicela en el continente americano. Se habla de varicela, pero no fue esta la única a diezmar los pueblos indígenas, que a los inicios del 1500 habitaban en la región andina. Después de ser descubierta América, los europeos se adentraron en territorios vírgenes desde el punto de vista biológico. Los pueblos autóctonos no estaban preparados para afrontar enfermedades que llegaban desde Europa. ¿A qué me refiero con virgen biológicamente? Es decir, que era una tierra donde sí, de pronto existía algún tipo de enfermedad, pero era propia del territorio y del terreno y de ese pueblo. Cuando llegaron los europeos llegaron con enfermedades prácticamente nuevas, desconocidas, que obviamente los pueblos indígenas no conocían, nunca habían sufrido estas cosas, por lo que no existían anticuerpos. Esto acabó prácticamente con muchísimas personas en esta época. Fue suficiente que una sola tripulación o incluso 1 o 2 hombres infectados crearan un exterminio de masa prácticamente. La gravedad de esta epidemia fue devastante. Y hasta el día de hoy los estudios no pueden determinar con exactitud los números de esta catástrofe. Pero lo que es verdad es que la varicela diezmó la población nativa, facilitando así la conquista por parte de los europeos. La varicela habría llegado a la isla española o hispánica, española, que es la actual República Dominicana y Haití, que entre el 1507 y el 1518 extinguió completamente sus habitantes. Es decir, la actual República Dominicana / Haití, porque es una isla con 2 países. Esta isla quedó prácticamente sin ningún sobreviviente. Todos los que llegaron después fueron pues obviamente migrantes que después la recolonizaron, pero esta isla sí quedó completamente devastada. Es como...
Y para acabarla de completar, alrededor del 1633, esta epidemia se movió hacia el norte de América, donde contribuyó a diezmar el pueblo de los piel roja. Muy triste. Se calcula que el virus de la varicela existe hace más de 300 años, pero que el continente americano jamás había estado expuesto. Es decir, que durante estos 300 años había siempre estado aislado de esta enfermedad. Durante años la varicela no solamente se difundió por Europa, sino también por Asia y África, pero al llegar a América desencadenó una completa catástrofe. O sea, fue catastrófico, que debo tener que... Ahora hablaremos de la fiebre española, conocida también como la Gran Influenza o la influenza española. Esta fue quizás una de las más graves pandemias de la historia. Se difundió al finalizar la Primera Guerra Mundial entre el 1918 y el 1920. Acabó con un número despropositado de personas, literalmente en cada esquina del globo terráqueo. Se calcula incluso que llegó a los mares glaciales, en el Ártico y en algunas islas remotas del Pacífico, causando la desaparición de aproximadamente el 5% de la población mundial. Un número de descensos de aproximadamente 50 a 100 millones de personas. Se trata de un virus que sería pasado a través de las aves a los porcinos y por consecuencia a los humanos. Se desconocen sus orígenes y el lugar de donde habría salido. Están quienes piensan que se originó en China o en los Estados Unidos, aunque se llama gripe española porque fue España la primera a volver público este problema. Todo el resto de países, incluso Estados Unidos, todo el mundo estaba censurando la enfermedad, es decir, habían muertos y muertos y muertos y muertos y todo el mundo se quedaba callado, nadie decía que había una pandemia, era como escondamos la cosa, no pasa nada. O sea, lo estaban como ocultando, censurando. Entonces fue España la primera en decir, hey, esto es una pandemia, y a volver público el problema. Es decir, que por esto se llama gripe española, pero se originó, o sea, el brote inicial empezó en una ciudad que ahorita no me acuerdo y no me la escribí, pero fue en los Estados Unidos, bueno, se originó en una ciudad de los Estados Unidos, pero obviamente pues se llama gripe española porque fue España quien le dio la notoriedad, pero no es de origen español, ¿ok? Pero ¿por qué fue tan peligrosa? Lo dramático de esta enfermedad fue seguramente, al menos en parte, debido a la guerra. Es decir, que fue una pandemia que cayó justo cuando ya millones de personas se estaban matando y pues había un conflicto bélico impresionante. Entonces pues al caído caerle, entonces ya no solamente la gente estaba en guerra, sino llega una pandemia. Entonces era como una serie de acontecimientos desafortunados uno detrás del otro. En el 1918 el conflicto bélico ya llevaba 4 años y se había convertido en una guerra de posición, con millones de militares obligados a vivir amasados a lo largo de las trincheras en condiciones higiénicas muy precarias. Probablemente la llegada de los aliados por parte de los Estados Unidos fue la base del contagio y también las condiciones en las cuales ya estaban viviendo todos estos soldados y pues el pueblo en general, la sociedad en general. Estaban, por ejemplo, en contacto con el frío, que es algo que empeora cualquier tipo de gripa. Obviamente también había malnutrición y los hospitales colmados de heridos y moribundos contribuyeron a la difusión de esta enfermedad entre los soldados. Y fue este uno de los aspectos más inquietantes de la enfermedad, el hecho de que tocaba y atacaba a personas jóvenes y aparentemente saludables, o más que todo a los jóvenes adultos. También los continuos viajes y los movimientos debido a la guerra contribuyeron a que la enfermedad se propagara mucho más rápido. Hicieron que el virus se difundiera con más rapidez. Fue tan devastadora que solamente en Finlandia murieron alrededor de 4.597 personas en el arco de una semana.
fue muy difícil gestionar no solamente la enfermedad, sino los descensos, llegando así a acudir a las fosas comunes sin el uso de féretros. En noviembre de 1918 la enfermedad misteriosamente se extinguió. Hoy en día todavía no está claro cuál haya sido el motivo. De pronto fue el avance científico o simplemente que el virus se debilitó y desapareció. Lo único cierto es que esta epidemia fue tan terrible que hoy en día se continúa a recordar con muchísimo temor. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda suscribirte y compartir este video porque le ayudaría muchísimo al canal y a mí a seguir trayéndoles videos de este tipo. Yo les mando un beso gigantesco y nos vemos a la próxima. Recuerda de seguirme en mis redes sociales, tengo Facebook, Twitter e Instagram y también TikTok, pero está vacío, solamente lo uso para seguir a otras personas. Pero bueno, vas a encontrar toda la información abajo en la cajita de descripción. Cuéntame en la cajita de comentarios qué tal te pareció este video, si quieres seguir sabiendo más sobre historia. Y recuerda darte una vuelta por mi canal porque hay muchísimos videos más sobre historia. Ahora sí, yo te mando otros besos y abrazos virtuales porque son mejores en este momento que los físicos. Entonces, nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Mua!